Padre, pues te damos muchas gracias, Señor, porque tu presencia fue manifiesta en la alabanza, Señor, así como te lo rogábamos. Hoy estamos ciertos de que tú estás aquí, Jesús, y así como nos diste esta enorme bendición en los cantos, Señor, al entender tu presencia, que tú estás aquí, Señor, así queremos rogarte que tú hoy te quedes en medio de nosotros para enseñarnos, instruirnos, Señor, en esto que tiene que ver, Señor, con los propósitos que nos hacemos cada inicio de año, Señor. Tú lo sabes, nos conoces, Señor, pero también tú en tu palabra tienes mucha enseñanza al respecto, Señor. Y queremos que si hemos de formularnos propósitos, Señor, que todos estos sean encaminados y guiados sobre todo, Señor, por ti, por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Padre, te rogamos que nos ayudes esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. De manera general, al cerrar un año y al iniciar uno, la gente se pregunta o se llega a hacer cuestionamientos acerca de qué fue lo que sucedió el año pasado. Y muchas de las veces, sea que las personas se sienten y hagan un estudio muy formal o muy concienzudo de lo que fue su año pasado, o sea que hagan un estudio muy superficial acerca de lo que fue el año pasado, de manera muy natural y de manera muy frecuente, es decir, cada año nosotros nos formulamos propósitos y nos preguntamos, bueno, el año pasado, de lo que yo me propuse, ¿qué pude realizar? Y vienen a nosotros preguntas tales como, ¿qué logré de todo aquello que me propuse? ¿Qué metas de las que yo me propuse las conseguí al 100%? De las cosas que no terminé, también nos llegamos a preguntar, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo logré? ¿Qué fue lo que sucedió para que yo no lograra aquel propósito? Y también viene una pregunta, ¿me siento satisfecho? ¿Me siento realizado, contento con lo que hice el año pasado? ¿Es verdad, sí o no, que nos hacemos estas preguntas? Y casi de manera, sin pensarlo, al iniciar un año lo hacemos. O al finalizar, como ya te lo dije, lo hacemos. Sin que nos digan, oye, ¿ya hiciste tus propósitos para este año? Sin que nos digan, oye, ¿ya te sentaste a analizar lo que fue tu vida del año pasado? No, de manera muy natural nos viene el preguntarnos y el analizar qué fue lo que sucedió el año pasado. Y es precisamente en función de ese análisis que surgen nuevos propósitos. Muchos ahora sí para cumplir con lo que se quedó incompleto. Además se toman esos propósitos para, ahora sí, cumplirlos. Y para que ya no nos se queden en nosotros o en nuestra mente, no se queden aquellas ideas de otra vez se terminó un año, otra vez no lo logré, otra vez no lo pude hacer. Y es por eso que uno se sienta, analiza, observa y se plantea nuevos propósitos o se vuelve a replantear los que no ha podido lograr. ¿Estamos de acuerdo? Una definición de la palabra propósito, una definición secular, dice así: propósito, del latín poner hacia adelante, o propositum, que es la firme determinación de alcanzar algún objetivo. Es también un término que indica, por un lado, una finalidad o meta, y por otro lado implica un compromiso para conseguirla. Eso es lo que significa un propósito. Es, por un lado, la firme determinación de alcanzar un objetivo. Se puede ver que es una finalidad o meta la que queremos conseguir, pero por otro lado implica que debemos tener un compromiso por lograrlo. ¿Por qué un compromiso? Porque muchas de las veces hacemos propósitos al aire. Muchas de las veces nos proponemos hacer algo, pero como no hay un compromiso, no lo logramos. Y esa es la razón por la cual muchos de esos propósitos que nos hacemos al iniciar un año no se cumplen. ¿Por qué? Porque no tenemos un compromiso. Yo te pregunto a ti, ¿te has preguntado de dónde surge el deseo o el anhelo de querer tener propósitos en la vida? Yo no sé si alguno de ustedes se ha planteado esta pregunta.
Si, por ejemplo, estás analizando tus propósitos del año pasado, los que quieres hacer este año, ¿te has preguntado también por qué te los haces? ¿Por qué hacemos propósitos de año nuevo? ¿Por qué hay en cada persona ese deseo, ese anhelo, casi de manera natural, de formularse propósitos? Es muy sencillo, porque cada uno de nosotros tiene la necesidad interior de darle sentido a su propia existencia. Cada uno de nosotros tiene la necesidad de dar respuestas a preguntas como ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en la vida? ¿Hacia dónde debo dirigir mis recursos y cualidades? Preguntas como estas son las que precisamente, amada persona, nos llevan a formularnos propósitos, a querer saber qué es lo que queremos hacer, qué es lo que podemos hacer. Eso sí, debemos tener muy claro y debe haber en nuestra mente una cosa muy cierta, que los propósitos que vayamos a hacer este año debemos ser muy cautelosos con ellos. ¿Por qué? Porque los propósitos que tengamos o pensemos realizar deben ser primeramente alcanzables, medibles y por lo tanto realizables. Estos 3 puntos son importantes. Tus propósitos deben ser alcanzables. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente esté en ti el hacer eso, que realmente tú tengas la cualidad, que tú tengas el conocimiento para realizar y llevar a cabo aquel propósito. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no te podría decir, en junio del 2018 yo voy a ir a la luna, pero realmente basado en mi experiencia, basado en lo que yo sé o en lo que yo soy, yo no podría alcanzarlo. ¿Por qué? Porque de aquí a junio yo no alcanzo a prepararme en todo lo que ellos saben acerca del espacio, acerca de naves, acerca de todo ese tipo de cosas. En este caso mi propósito no es alcanzable, por lo tanto no tiene ningún sentido proponérmelo. A eso se refiere, de que nuestros propósitos deben ser alcanzables y también deben ser medibles. ¿Qué quiere decir? Que tú puedas irte midiendo, que tú puedas ir viendo tus avances y puedas ir, en base de esos análisis que hagas de tus avances que vas logrando, te sientas motivado a seguir hacia adelante. Te sigas motivado a que si en un momento dado te detienes o hay algo que esté estorbando, lo analices para que corrijas y encauces nuevamente tu propósito. ¿Sí? Quiero aclararte, esta primera parte del estudio, como estás viendo, no tiene nada que ver con Dios, con la Escritura, pero era importante retomar esto de inicio para que después hagamos una aplicación de acuerdo a lo que Dios dice. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nuestros propósitos son alcanzables, son medibles, podemos estar seguros de una cosa: tu propósito va a ser realizable. Lo vas a poder alcanzar, lo vas a poder terminar. Es muy importante remarcar que incluso a nivel de satisfacción emocional o personal, el conseguir o no los propósitos que nos planteamos tiene sus efectos. Esto es a nivel emocional, a nivel personal. ¿O no es cierto que cuando no logras algo te sientes triste, te sientes frustrado, te sientes cansado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no alcanzaste aquello que te propusiste. Pero ¿qué sucede cuando lo logras? ¿Qué sucede cuando lo culminas y cuando puedes ver aquello realizado? Te sientes feliz, te sientes contento, orgulloso. Y sobre todo, por ejemplo, cuando los jóvenes terminan su carrera, que andan ahí en las calles tomándose fotos con su toga y pues se sienten que quieren que todos los vean y se sienten bien anchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lograron un objetivo, porque lograron algo. Entonces, por eso entendemos que a nivel emocional, a nivel personal, la realización o la no realización de nuestros propósitos tiene un efecto. Por tanto, también debes tener cuidado de cuidar esa parte de ti, que los propósitos que te propongas los alcances, para que después no tengas frustraciones en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos al siguiente punto, el número 2, que le titulamos ¿Dios está de acuerdo en que hagamos propósitos? ¿Tú qué opinas? ¿Él estará de acuerdo en que te formules propósitos? Claro que sí. Él no desaprueba el que tengamos propósitos, que nos pongamos metas,
que querramos, avanzar, que querramos tener mejores condiciones de vida, que querramos alcanzar una preparación mayor, tal vez terminando nuestros estudios académicos. Él no está en contra de eso. Tal es el caso que incluso en su palabra, Él nos los hace saber y Él nos dice que realmente Él está de acuerdo y Él aprueba cuando tenemos propósitos. Para que lo veamos juntos, acompáñame a Eclesiastés 9:10, por favor. Eclesiastés 9:10 dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Repito, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, ya cuando morimos, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ve lo que dice Dios: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Obviamente, y entendiendo la naturaleza de Dios, Él no va a querer que nos formulemos propósitos egoístas, sino que Él dice, ok, todo lo que tú quieras hacer, si es para bien, si es algo bueno, si es algo justo, si es algo recto, hazlo. Pero fíjate, algo muy importante que queremos remarcar: hazlo según tus fuerzas. Él sabe que no somos eternos y que es posible realizar o llevar a cabo lo que queramos solo mientras estamos vivos. ¿Por qué? Porque ya lo dice el mismo versículo: muriendo ya, ¿qué podremos hacer? Nada, absolutamente nada. Cabe destacar una frase en el versículo anterior donde dice: hazlo según tus fuerzas. Y en este caso no solamente habla de hacer las cosas mientras tú tengas vigor en tu cuerpo, mientras seas joven, mientras seas un adulto joven. También significa que debes aplicar o imprimir un esfuerzo. Se requiere de un esfuerzo para lograr tus propósitos. Los logros, cualesquiera que sean, en el ámbito que sean, no vienen solos. Se requiere no solamente que tengas fuerza, sino que también te esfuerces en conseguirlo. En pocas palabras, para lograr un propósito, debemos trabajar mucho. Y realmente para lograr propósitos no es muy sencillo. Se requiere de un esfuerzo muy, muy grande, constante, y debes estar constantemente valorando cómo vas con tu proyecto. Punto número 3, consideraciones importantes en cuanto a nuestros propósitos. Ya vimos que Dios no desaprueba el que tengamos o formulemos propósitos en nuestra vida y que con ello tengamos ciertos éxitos que nos produzcan satisfacción. Sin embargo, sí nos instruye acerca de las motivaciones que tengamos para hacerlo y también nos pide que observemos que es mucho mejor anhelar cumplir los propósitos eternos que los terrenales. Ya lo dijimos, Dios no está desacuerdo o no desaprueba que tengas propósitos. Y tampoco está en desacuerdo que tú tengas propósitos en la tierra, siempre y cuando sean justos, rectos, buenos. Pero Él mayormente nos incita y nos invita a algo: que tus propósitos, los mayores, los mejores, los de mayor importancia para ti, sean los eternos. Tal y como nos lo dice en su palabra en Mateo 6:33. Y aún más, si es que amamos a Dios y le hemos puesto en primer lugar de nuestra vida, debe haber una disposición a dejar nuestros propósitos por debajo de los suyos. Es decir, que sus planes, sus intereses, sus cosas sean lo primero, lo más importante para cada uno de nosotros. Mateo 6:33 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos dice Dios aquí? Aplicándolo a lo que estamos viendo, y ahora sí ya estamos en materia de doctrina o de la Escritura. ¿Qué nos dice aquí Dios? Está bien que tengas propósitos, está bien que te quieras esforzar, pero mira, yo te doy un consejo: busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios, ¿y qué más? Su justicia. Y todo lo demás, ¿a qué se refiere con todo lo demás en este caso? Nuestros propósitos, lo que nosotros anhelamos y queremos. Entonces nos van a hacer
añadidos. Amén. Aquí Dios nos deja muy claro que lo primero a tener en cuenta por nuestra parte es el considerar las cosas de su reino, la propagación de su evangelio, el ganar almas con la proclamación de su palabra. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, Dios dejó un evangelio, Dios dejó las buenas nuevas de salvación. Pero entendamos algo, eso no se lo dio como comisión a los ángeles, eso no se lo dio como comisión a los profetas, ellos ya pasaron. Esta labor, este propósito que Dios tiene de ganar almas, de que su palabra se propague, de que su evangelio crezca, ¿a quién crees que se lo dio? A ti, a mí, a nosotros nos dio esos propósitos. Aún a ti que todavía no te conviertes, que aún luchas con el mundo, amado joven, el día de hoy voy a hablar mucho hacia los jóvenes. Aún y cuando tú sientas en tu corazón, a mí lo de Dios no me interesa para nada. Quiero decirte algo, también Dios tiene el propósito de que tú lo glorifiques, de que tú anuncies su palabra. ¿Que tienes propósitos? No sé, carrera, casarte, lo que sea, sí. Pero Dios te dice, primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿De acuerdo? Con esto podemos ver que los propósitos de Dios son eternos. Y yo no sé si te des cuenta, pero realmente Dios siempre nos está hablando acerca de la importancia de lo eterno. Nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo muere, es sepultado, nuestro espíritu de vida se va, pero nuestra alma permanece. Su propósito es tan real de Dios, tan cierto, tan fidedigno, tan elevado, tan precioso. Su propósito es tan grande para con cada uno de nosotros. Su propósito es tan importante para Él. El que entendamos nosotros estas cosas, tan importante le fue, que ¿qué crees que hizo? Mandó a su Hijo Jesús. Lo mandó a abrir esa preciosa puerta para cada uno de nosotros. ¿Cuál era el propósito de Dios? Salvarnos. Muchas de las veces el ser humano no quiere esforzarse, el ser humano quiere conseguir cosas, pero casi quiere que los demás se lo hagan. Lo que menos me cueste. Quiero conseguir mi carrera, pero no quiero estudiar. Quiero ganar dinero, pero no quiero trabajar. Quiero que me den de comer, pero no quiero ni aportar ni siquiera un poquito de mi esfuerzo en casa para ganarme el pan. Dios, al haber mandado a su Hijo Jesús, nos enseñó algo. Mi propósito es tan real, tan grande, que yo me voy a esforzar y no voy a mandar un ángel, voy a mandar a mi Hijo. ¿Y tú sabes a qué lo mandó? Lo mandó a que muriera por ti. Amado joven, insisto, hoy voy a hablarte mucho a ti. Como te decía, muchos de los propósitos del ser humano son egoístas, muy egoístas. Pero con esto que vemos y que acabamos de decir, que Dios para cumplir su propósito mandó a su Hijo, podemos ver un corazón desprendido. Un corazón que no se limitó a nada. Dios envió a su Hijo. Dios, aparte de que quiere que buscamos que nuestros propósitos sean eternos, Él también busca que no haya elementos pecaminosos en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere que seamos compartidos, que seamos de un corazón abierto, de un corazón dadivoso. Acompáñame por favor a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 24, dice así: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Tienes propósitos para este nuevo año? Busca que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los jóvenes estudiantes, yo voy a estudiar, voy a ser médico, voy a ser abogado, voy a ser contador, voy a ser, no sé, algún técnico muy especializado en sistemas. ¿Para qué? Para yo traer dinero, para yo comprar, para yo hacer, para yo ir, para yo venir. ¿Y los demás cuándo? Y hay muchos jóvenes, y me ha tocado ver, que ellos se preparan, estudian,
y dan todos sus años esos en la escuela, pero con el propósito de que esos estudios y de lo que logren ganar gracias a esa preparación, se lo dan a otros. Se lo dan a otros. A veces ellos no traen ni un quinto en la bolsa, pero le dan todo a su prójimo. Y curiosamente, y tal vez lastimosamente, a veces gente que ni es cristiana. Eso debería ser un ejemplo para nosotros los que amamos a Dios, los que decimos ser sus hijos. Entonces, dentro de esos propósitos, dentro de lo que tú quieras lograr, no busques tu propio bien. En primer lugar, o como el total de esa satisfacción, busca el bien de los demás. O sea, no tengas en ti envidia. ¿Qué otra cosa? Tampoco debe haber avaricia, ni un deseo desenfrenado de tener más de lo que ya tienes. Salmos 119:36. Inclina mi corazón a tus testimonios, ¿y no a qué? A la avaricia. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere que busquemos con esta palabra? Que nuestro corazón sea inclinado a sus mandamientos, a sus estatutos, a todo lo que Él nos dice en su palabra, que más bien nuestro corazón se incline a ello, y que incluso nosotros, como dice aquí el salmista, le pidamos a Dios en oración y en ruego: Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus cosas y no a las mías. Vemos cómo aquí está la misma idea: primero el reino de Dios y su justicia, y después todo será añadido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tampoco busquemos ser avariciosos, que tampoco busquemos llenarnos demasiado de cosas, sino que tengamos un corazón desprendido. ¿Qué más? También Dios nos dice que no debemos poner nuestro deseo y nuestro anhelo en todas las cosas del mundo. ¿Sí? Porque este mundo nos ofrece, todo lo que este mundo nos ofrece, finalmente nos lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a poner tanto sus ojos en el mundo, se le olvida que es eterno y lo puede tomar la muerte en cualquier momento, y ¿sabes qué? Ya no hay oportunidad para él. Ya lo hemos dicho y se ha mencionado en otros estudios, el número de muertes, el porcentaje de muertes en adolescentes es muy alto, de jóvenes es muy alto. ¿Por qué? Porque viven desenfrenados, porque viven no considerando a sus padres, mucho menos considerando a Dios. ¿Y qué sucede? Los agarra la muerte, y pues en la eternidad yo creo que no les va a ir bien, ¿verdad? Joven, muchas de las veces está el corazón más cargado al mundo y dices: ahorita no me importa Dios. Acuérdate que Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no puedes estar a la mitad. Hace muchos años platicaba yo con un amigo y me decía: mira, yo ni a Dios ni al diablo, a la mitad. Allá Dios y allá al diablo. No, discúlpame, si no estás con Dios, estás con el diablo. Si no eres amigo de Dios, eres su enemigo. Y si no eres amigo de Dios, eres amigo del diablo. Nada de que no, pues yo tranquilo, neutral, no pasa nada. De todos modos ni me pasa nada, ni me cae un rayo, ni me mato, ni me muero. Dale gracias a Dios, porque por su pura misericordia sigues en pie. Amén. Nos menciona pues que no pongamos nuestros ojos y nuestros propósitos, nuestros anhelos en las cosas del mundo, sino que te preocupes en las cosas eternas. Mateo 16:26, por favor. Dice así la Escritura: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjate bien lo que Dios dice, y no solamente a los jóvenes, también a los demás. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué te aprovechará si llegas a ser un científico de renombre? ¿De qué te servirá ser un ingeniero, un doctor, un contador, del cual en el país o incluso en otro país hablen de ti? ¿De qué te servirá que digan: en la ciudad de León, Guanajuato, en México,
Hay un ingeniero, hay un contador, hay una doctora, hay una enfermera. Mis respetos, la mejor, el mejor. Pero ¿de qué te serviría eso? Si tu alma se pierde. ¿De qué te va a servir? ¿O vas a llegar con Dios con tu título? Mira, aquí está mi título, aquí están mis logros. Aquí está todo lo que hice, soy grande. Aquí está todo. ¿Te lo aceptará Dios en recompensa por tu alma? No. Por eso Dios dice, pon tus ojos en lo eterno. ¿Los propósitos son buenos? Sí. ¿Que debes estudiar? Sí. Y mal harías si no estudias, joven. Si no aprovechas la oportunidad que te dan tus padres. Pero que sobre todas las cosas tu corazón esté inclinado a las cosas de Dios. Amén. Y estos son solo algunos ejemplos de lo que viene contenido en la Escritura acerca de cómo debemos dirigir nuestros propósitos. Es solo un poco. Si yo pensaba en el desarrollo de este estudio, si quisiéramos mostrar más y más cosas, créeme, nos llevaríamos 3-4 horas hablando, tratando de mostrarte, pero el tiempo es corto y debemos ser conscientes de ello. Por lo tanto, si tú quieres buscar más cosas acerca de lo que Dios dice, de los propósitos, de lo que tú debes hacer, ve a la Escritura. Ahí te darás cuenta de tantas cosas que Dios dice de cómo debemos proceder en esta tierra, de lo que debemos alcanzar, lo que debemos lograr. Pero siempre tú te vas a encontrar con una cosa. Dios te va a encaminar y a dirigir a que busques primeramente su reino, la justicia, y después vendrá todo lo demás. Siguiente punto, nuestro máximo ejemplo de alguien con propósitos reales. ¿Quién crees que sea? Jesús. La palabra de Dios nos deja ver muy en claro en que nuestro Señor Jesús es el máximo ejemplo de una vida con propósitos. Y que estos, es decir, sus propósitos, no eran para nada egoístas, y mucho menos temporales. Nada de eso. Si tú analizas la vida de Jesús, te vas a dar cuenta de que sus propósitos fueron justos, reales, rectos, buenos y nada egoístas, sino que Él fue una persona que demostró una vida desprendida y una vida que venía a cumplir un propósito muy grande, un propósito muy hermoso, el cual, ¿sabes qué? Te tiene hoy a ti y a mí en pie. ¿Cuál fue ese propósito que vino a cumplir Jesús? La inmerecida, así le puse, la inmerecida oportunidad de que tú y yo alcancemos salvación. Ya lo he preguntado otras veces, ¿realmente merecemos el cielo? No. La ley de Dios, sus mandamientos declaran una cosa, y dice ahí en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y de manera muy justa, Dios, cuando cada uno de nosotros muere, justamente nos puede enviar al infierno. Pero Él tiene otro propósito, y ese propósito lo vino a cumplir su Hijo Jesús. ¿Cuál? Que tú no vayas a ese lugar de tormento. Joven, otra vez, que tú no vayas a ese lugar de tormento. No sé si tú pienses que allá te vas a encontrar con tus amigos y vas a seguir en el cotorreo. Para nada. Ahorita que hay tiempo, ahorita que hay vida, que estás con el hálito de vida en tu cuerpo, busca a Dios. Porque va a llegar un momento que si mueres así, no lo vas a encontrar. Y allá donde estés, ya no va a haber oportunidad. La Biblia dice que en el último día, en el día de juicio, toda rodilla se doblará. Toda. Y ahorita tus rodillas están pero bien duras. No se quieren doblar. ¿Sabes qué? Si no las doblas aquí, las vas a doblar allá. Pero mejor que sea doblarlas para agradecerle a Jesús por lo que hizo por ti. Amén. En su palabra, en la palabra de Dios, encontramos palabras o enseñanza de cómo seguir a Jesús y de cómo verlo a Él como nuestro modelo a seguir. Y no solo en lo relativo a los propósitos, sino también en todo lo que tiene que ver con nuestra vida entera. Acompáñame por favor a 1 de Pedro 2:21.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Fíjate bien lo que dice, porque también Cristo padeció. Aquí perfectamente vemos que para lograr su propósito en la tierra, Jesús padeció por nosotros. O sea, no le fue sencillo. Él no dijo, voy a salvar a Alma, voy a salvar a Jesús, voy a salvar a Arturo, voy a salvar a Gustavo, voy a salvar a Olga, voy a salvar a quien tú quieras, ponle tu nombre. Voy a ir a salvarlo, pero yo no me voy a esforzar en nada. Simplemente por cuanto soy Dios, voy a ir, le voy a enseñar unas cuantas cosas, que se moralice, y yo lo voy a salvar. Déjame decirte que no. Tu salvación, mi salvación, le costó hasta la última gota de sangre a nuestro Señor Jesús. Le costó toda una noche, esa noche que lo apresaron, esa tarde noche que lo apresaron, seguramente comió esa tarde, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, lo que nos enseña, ya no cenó, ya no durmió, y eso sí, toda la madrugada se la pasaron golpeándolo. Se esforzó no por ti. Claro, un esfuerzo enorme el que hizo por ganar nuestra salvación. Te decía hace rato, la mayoría de las veces se busca el lograr un propósito con tal de no sufrir carencias. Incluso en el trayecto del propósito se busca no sufrir, ya te lo decía, batallar lo menos posible. Se busca una vida cómoda, pero no es lo que Jesús nos muestra, porque para que Él pudiera cumplir sus propósitos, estuvo dispuesto no solamente a sufrir, sino que estuvo dispuesto, aún desde que nació, a ser perseguido. La Biblia dice que cuando Él nació, ni siquiera se halló un lugar adecuado para Él. La mayoría de nosotros nacimos en un hospital, en una casa, con cuidados, con atención. ¿Dónde crees que nació tu Salvador? En un pesebre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no había lugar para Él. Desde que nació, no había lugar para Él. Y aún el día de hoy, para muchos aquí, no hay lugar para Él. Dios quiera que cambie las cosas, que tú cambies tu percepción, tus propósitos para con Él. Te digo, Él cumplió sus propósitos, pero esos lo llevaron a sufrir, tuvo aflicción, enfrentó demasiados obstáculos, enfrentó incluso varias veces amenazas de muerte. Mucha gente piensa que Jesús vivió, al final murió, pero no entienden o no conocen que en el trayecto varias veces Jesús estuvo a punto de ser muerto. Lo quisieron matar, lo quisieron despeñar, lo quisieron apedrear, pero Él dice que no era su hora y por lo tanto no lo pudieron hacer. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que demasiados obstáculos tuvo que sortear Él. ¿Para qué? Para salvar tu alma del infierno. Para que hoy tú tengas esa felicidad que tanto buscas en el mundo, para que tengas una vida realizable, una vida en la que tú, a pesar de que tengas carencia en tu casa, tú te sientas bien, te sientas en paz, te sientas con gozo. Hay mucha gente que tiene millones de pesos, casas que parecen hoteles, pero bien infelices. Y hay otros que por su pura gracia tenemos una casa pequeña, tenemos no a lo mejor los mejores banquetes, pero tenemos su presencia. Y eso nos llena de gozo, de paz. Y podríamos decir, francamente, no me importa que no tenga el carro del año, que tenga la casa más grande. Con que tenga Jesús, eso me basta. Amén. Ahora, si Él tuvo que sufrir agravios, burlas y demás cosas, ¿crees que para nosotros el estándar es menor? Analiza la vida de Jesús. ¿Le fue sencillo? No. ¿Para nosotros será más sencillo que para Él? Claro que no. Vayamos a Mateo 10, 24 y 25, por favor. Mateo 10, 24 y 25 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzeb, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué nos enseña Dios con este pasaje?
Sencillo, mi amado, que si tú pones los planes, los propósitos, las metas, los propósitos de Dios antes que las tuyas, seguramente enfrentarás situaciones complicadas, así como Él las padeció, pero al final, el logro mayor, el logro más grande que tú puedas tener y gratificante, será aquel día cuando el mismo Señor te diga: bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¿Habrá mejor cosa que esto? Una casa, una carrera, un carro, un novio, una novia, serán mejor que lograr ver a tu Señor de frente, cara a cara, y decirle: gracias, Señor. Y que no lo vayas a ver a Él como el juez de toda la tierra, sino que lo veas como tu Salvador. Que en cuanto lo veas, Él le extienda sus brazos y te diga: ven, te estaba esperando. ¿Será ese un buen propósito? ¿Dejarías tú ese propósito por cualquier otro? Pues, ¿qué crees? Te vas a tener que esforzar. Vas a tener que sufrir. Vas a tener que padecer, porque ya mismo Jesús lo dijo: el discípulo no es más que su maestro. Y el siervo no es más que su Señor. Así es de que si tu Señor padeció, tú vas a padecer. Si tu maestro padeció, tu discípulo vas a padecer. Pero de todos modos Él es lo más precioso. Es todo lo que ser humano debe buscar. Sobre todo, sus discípulos, sus siervos, sus amigos. Eso es lo que debemos de buscar nosotros. Punto número 5, ejemplos de propósitos correctos e incorrectos en la Escritura. Veamos primero un ejemplo de propósito incorrecto. Lucas 12, del 16 al 20. Vamos a ver el ejemplo de el hombre rico. Dice así Lucas 12, del 16 al 20. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué nos explica o qué nos enseña este pasaje? ¿Qué buscaba este hombre? ¿La proclamación del Evangelio? ¿Buscaba la salvación de las almas? ¿Buscaba que más personas conocieran a Dios? No, él buscaba solamente las cosas que le interesaban. Era muy rico, demasiado rico, y cuando vio que su fortuna creció, lejos de pensar en darla a los demás, como ya dijimos que nadie busque su propio bien sino el de los demás, en vez de buscar ayudar, ¿qué fue lo que hizo? A ver, todos mis bienes ya no caben en este edificio, lo voy a tirar, lo voy a construir más grande y ahí voy a meter todo. Eso fue lo que él pensó, pero se le olvidaba de algo muy importante: su alma. Y justo el día en que él estaba pensando en todas esas cosas, Dios en su amor le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has dispuesto, lo que has ganado, lo que has juntado, ¿de quién va a ser? Te pregunto, ¿se lo habrá llevado a la eternidad todo lo que juntó? No, la Biblia dice que venimos, ¿cómo dice que venimos? Desnudos, sin nada, y así nos vamos a ir. Que si Dios te concede tener riquezas, qué bueno, pero ya sabes cómo debes hacer con ellas, compartirlas, hacer lo justo con todo eso. ¿Qué buscaba pues este hombre? Sus propios propósitos egoístas, su corazón estaba lleno de avaricia y por eso le llegó el día de la muerte. ¿Y qué crees? ¿Que vio a Jesús como su Salvador? ¿O lo vio como el juez de toda la tierra?
Yo creo que lo vio como el juez de toda la tierra. Ahora veamos un propósito correcto. Mateo 13, del 45 al 46. Dice así la Escritura: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Actuó igual que el otro? No. Y él también, por lo que nos dice la Escritura, él también era alguien con mucho dinero, también era alguien muy próspero. Pero lejos de también hacer más grandes sus almacenes, ¿qué fue lo que hizo? Vendió todo lo que tenía con tal de comprar esa perla preciosa. Que hablando figurativamente, esa perla preciosa, ¿quién es? Jesús. Y ya hablamos de que muchas de las veces no pueden ser necesariamente perlas, pueden ser tus gustos, pueden ser, no sé, el querer vivir la vida como tú quieres, el no poner las cosas de Dios primero antes que tus gustos, que tus aficiones. ¿Cómo? ¿Yo dejar la música? No, hombre, ¿qué te pasa? No, hombre, dejar yo mi tablet con toda la música que traigo ahí, dejar de visitar mi Facebook, dejar de visitar mi WhatsApp, dedicarle tiempo a Dios en su palabra. No, hombre, mejor me la paso leyendo mis WhatsApp, es más importante. Muchos jóvenes, y a lo mejor no tan jóvenes, pero muchos se despiertan y todavía ni siquiera se dan cuenta que ya despertaron bien cuando ya están con el teléfono en la mano. Y puede ser que bajen a la cocina y no vean algo en el refri y se lo aguantan, pero que bajen, prendan su teléfono y que vean que no tienen señal de internet. Híjole, eso sí es la muerte para ellos. Por ahí hay varias risitas, creo que sí. ¡No hay internet, papá! Pues ponte a leer. Pero ¿qué quiero decirte con todo eso? Joven, nuevamente, busca a Dios. Créeme, en el WhatsApp no lo vas a encontrar. En Facebook no lo vas a encontrar. En Instagram, YouTube, no lo vas a encontrar. Tal vez te manden mensajitos de que Dios te ama y que hoy Dios amaneció y ya te dijo que te ama. Créeme, eso no es bíblico. O sea, para tener un ratito agradable, pues está bien. Pero realmente, si le dedicas tiempo a Jesús, te vas a dar cuenta de que es mucho mejor pasar todas esas horas que pasas en el teléfono, es mejor pasarlas en su palabra. Vas a aprender muchas cosas. Te recomiendo, joven, que leas el libro de Proverbios. Vas a encontrar mejores consejos que los de tus amigos. Mucho mejores. Amén. Finalmente, ¿cuáles deberían de ser nuestros propósitos? Después de lo que hemos analizado y considerado, debiera quedarnos muy claro a todos, por cuanto somos eternos, por cuanto fuimos creados por y para un propósito divino, debería quedarnos claro que lo mejor es pensar en poner nuestro corazón, mente, alma y cuerpo en Jesús. Que nuestros propósitos sean encontrarlo a Él. Y de hecho el título del mensaje del día de hoy, que tu propósito de este año sea Jesús. Jóvenes que no quieren darse a Dios, jóvenes que prefieren seguir en el mundo y a lo mejor no tienen una vida descarriada, como muchos otros jóvenes la tienen en el alcohol, las drogas, y que muchos de ellos lastimosamente mueren en enfrentamientos. No, pero son jóvenes que les hablas, domingo a domingo Dios les dice, entrégate, joven. La Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza. Que tus fuerzas sean para mí, que tus fuerzas sean para predicar la palabra, que tus fuerzas sean para alcanzar cosas de verdad valiosas. Pero muchos jóvenes no quieren. Ahí están también las personas que se llaman ateas, que no quieren buscar a Dios, que dicen que no existe. Había un predicador de siglos pasados que decía, en el mundo hay muchos ateos, pero en el infierno no hay ninguno. Porque en el infierno todos creen que hay Dios. Entonces, toda esa gente que dice que no hay Dios, que no existe Dios, créeme, si no cambian su proceder, si no cambian su forma de pensar,
se van a topar con ese Dios. Personas que insisten en que su religión les va a hacer salvos de la ira venidera. Les predicas a familiares, amigos, que su religión no les va a salvar, pero ahí siguen aferrados. Sea la religión que sea, Yo te puedo hablar de la religión mayoritaria, que yo puedo ver a mucha gente, mucha de mi familia, la puedo ver esclavizada a eso. Gente que no quiere soltar su religión, que piensa que eso lo va a salvar. Déjame decirte, la Biblia claramente enseña que solamente Jesús es el camino al cielo. Que solamente Dios te puede salvar. Personas que tienen otros dioses, ahí están los budistas, ahí están los musulmanes, que ellos piensan que por cuanto no creen en el Dios de la Biblia, les va a ir mejor. Y quiero que sepas que budistas, musulmanes y todos esos que tienen otras corrientes, todos ellos se van a topar con este Dios. Todos. ¿Por qué te quise mencionar esto? Porque fuimos creados por un mismo Dios. Y a ese mismo Dios debemos servirle, amarle, glorificarle con nuestras vidas. Ese debería de ser nuestro propósito mayor este año. Hace rato orábamos en la mañana unos hermanos y yo, y créeme que cuando estábamos orando por el mensaje que Dios bendijera, Dios nos llevó a algo, a orar para que realmente, para todos los que hoy estamos aquí, cristianos o no cristianos, tu propósito sea Jesús. Otras veces se ora para que bendiga el mensaje, para que ayude al que predica, para que la alabanza esté bonita, gloriosa, edificante. Pero hoy particularmente se oró que tu propósito sea Jesús. Que sí tengas todos los demás, correcto, pero que el mayor sea alcanzar a Jesús. Amén. Te voy a dar una lista de algunos propósitos. Propósitos para quienes no son cristianos todavía, Hechos 5:12 y 14. Esto es para los que todavía no son cristianos. Dice Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Tú que aún no eres cristiano, no puedes negar que has visto maravillas de Dios. Aún tu propia vida es una maravilla de Dios. Que tengas tu cuerpo completo, que puedas caminar, que puedas con tu mano tomar objetos, que puedas ir a la escuela, que puedas ir a tu casa. Todo eso es una maravilla de Dios. ¿A qué te debería de llevar esto? Al versículo 14 que dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Ese deberá de ser tu propósito. Tú que todavía no eres cristiano, ¿cuál es el propósito? Que seas de los que creen, que seas más de aquellos que creen en Jesús, no por ser más en número, no porque este lugar se abarrote, no, sino para que haya más personas que glorifiquen a Dios. Ese deberá de ser tu propósito, que aún no eres cristiano. Propósitos para los jóvenes, Eclesiastés 11:9. Dice así, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, pero escucha, pero entiende que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La mayoría de las veces podemos entender que Dios no nos pone un yugo, Dios no nos pone una obligación de seguirle. En el Antiguo Testamento, Él tomó a su pueblo y les dijo, miren, yo les he puesto camino de vida y camino de muerte. Decidan por cuál quieran andar. Lo mismo sucede con esto en esta palabra para los jóvenes. Dios ya nos dio palabras de cómo debe ser, de cómo debes vivir con propósitos reales, justos, buenos, que lleven a la paz, que conduzcan a una vida correcta, piadosa. Dios pide eso, pero Dios, sabiendo cómo son los jóvenes, les dice, toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón. Casi les dice, jóvenes, haz lo que quieras, haz lo que tú gustes, pero sobre todas esas cosas que tú hagas, te voy a juzgar.
Sobre todo lo que tú hagas, te voy a juzgar. ¿Qué te pide Dios, joven, el día de hoy? Versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. ¿Por qué? Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El día de mañana, joven, señorita, vas a estar como muchos de los que ves el día de hoy aquí. El día de mañana ya no te verás bonita, ya no te verás guapo, ya no tendrás ese cuerpo bonito. ¿Y de qué te habrá servido? De nada, absolutamente nada. La Biblia dice que eso es vanidad. Por lo tanto, pues mejor entrégale tus años a Jesús, ¿no? Los jóvenes son bien esforzados. Les dices, nos vamos a ir el sábado a las 5 de la mañana a pasear. A las 4 ya están bien listos. No es lo mismo para la escuela, ¿verdad? Pero para cosas así, sí se levantan, sí se esfuerzan, sí le echan ganas. Joven, esfuérzate por Jesús. Esfuérzate por Él. Créeme, amigo mejor no vas a encontrar. Consejero mejor no vas a encontrar. Tal vez no tengas papá, joven, no vas a encontrar mejor padre. Él te va a enseñar muchas cosas. Eclesiastés 12:1. Otra advertencia para los jóvenes, u otro consejo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador. Joven, tú eres creación de Dios. Acuérdate de Él en tu juventud. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, de lo que ya hablamos, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. No quiere decir que no estudies, joven, ¿eh? No vayas a decir, pues él dijo que el estudio es fatiga. No lo tomes al revés. Dice, no hay fin de hacer muchos libros, o sea, no necesitas tanta enseñanza, no necesitas venir tantos domingos para entender una cosa. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre será tener casas, carros, negocios, dinero, viajes. Hay gente que tiene hasta 4 o 5 carreras. ¿Será el todo del hombre? No. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Propósitos para la iglesia: andar como Él anduvo. ¿Qué dice la Escritura en 1 de Juan 2:6? También para la iglesia hay propósitos y también lo podíamos entender cuando orábamos en la mañana. Dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Afanado, enojado, turbado. No, Él tuvo una vida de la cual nos puede servir de ejemplo para andar como Él anduvo, haciendo el bien, viendo por los demás. Amado, Él se esforzó a tal punto que por ti y por mí, a veces Él se desvelaba orando. O a veces Él se privaba de sueño en las mañanas para levantarse todavía cuando estaba oscuro para irse a orar por ti. ¿Cómo debes andar? Pues como Él anduvo. ¿Te preocupan tus familiares? ¿Te preocupan tus hijos? Pues haz lo mismo que Él. Eso debemos hacer. ¿Qué más? Como propósito para la iglesia, apreciar su palabra. Colosenses 3:16 y 17. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Otro propósito: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto debe abundar, dice aquí, en la vida de un cristiano. ¿Qué debe morar abundantemente? La palabra de Dios. Es lo que debe abundar en nosotros.
¿Qué también debe abundar? Salmos e himnos. Lejos de andar cantando cantitos que nada tengan que ver con Dios, debemos cantar salmos, himnos que glorifiquen a nuestro Padre. Versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué otros propósitos podemos ver? Podríamos ver demasiados: la extensión del reino, la salvación de las almas, la atención para con las viudas, los huérfanos. Hay muchos hospitales en esta ciudad. Debería de ser objeto del cristiano visitarlos. Hay muchas cárceles en esta ciudad. Debería ser también un propósito de la iglesia visitarla y no estar sumido, ensimismado en sus propios problemas. ¿Estamos de acuerdo? Aún más, amada iglesia, todos sabemos que hay personas que, dadas sus lamentables circunstancias de pobreza, hambre, opresión política o religiosa, es gente que si se les preguntara, ellos te dirían: mira, yo no tengo propósito ninguno. ¿Qué propósito puedo tener si no tengo de comer? No tengo dónde dormir. No tengo quien vea por mí. Aquí en mi país, en mi ciudad donde vivo, por todo me persiguen, políticamente, religiosamente. Entonces, mi familia está enferma, mis papás murieron, mi esposa murió, mi esposo murió, estoy solo. ¿Qué propósitos debo tener? ¿A qué propósitos debo alcanzar, aspirar? Realmente hay personas así, amada persona, que viven sin propósitos. Pero, ¿de quién es responsabilidad sino del pueblo de Dios decirle a esa gente que también fueron creados por un Dios que los ama, que se interesa en ellos y que quiere tenerlos con Él también, eternamente? ¿De quién debiera ser la tarea esta? De ir a decirle a toda esa gente: no, si hay un Dios que te ama, hay un Dios que ve por ti, hay un Dios que quiere que estés con Él cuando mueras. Y eso le va a abrir los ojos a la persona y entonces sí va a tener un propósito por el cual vivir. Y ya lo dijimos, ese propósito debe ser Jesús. Ya mencionábamos anteriormente que se requiere de un verdadero esfuerzo para lograr que nuestros propósitos se vean cumplidos. Todos y mayormente los que tienen que ver con las cosas eternas o las cosas de Dios. Acompáñame a Daniel 11:32. Dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esforzará viene de una palabra hebrea que significa obstinar, conquistar, apoderarse, insistir, ser violento y permanecer. Cuando Dios dice que su pueblo, que el pueblo que lo conoce se esfuerza, habla de un pueblo que se obstina en conquistar las cosas de su reino. Es un pueblo que se apodera de las cosas de su reino. Es un pueblo que insiste. ¿En qué insiste? En que Dios sea conocido. Es un pueblo violento, pero no violento de la violencia que ya sabemos y entendemos, sino la palabra de Dios dice que los violentos arrebatan el reino de Dios. Eso se refiere cuando tú te debes esforzar. Si tú conoces a Dios y aparte de esforzarte, debes actuar. Amén. Lucas 13:22 al 24 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Le fue preguntado al Señor: ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús no dijo: sí, son pocos, o dijo: no, son muchos. Él dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos
del griego agonizomai, que significa luchar, competir por un premio, contender con un adversario, luchar, pelear, rogar. Cuando Dios dice, esfuérzate a entrar por la puerta angosta, Él te dice, lucha, compite por un premio. ¿La competencia requiere esfuerzo? Sí. ¿La gente que se gana medallas de oro se las gana gratis? No, se esfuerzan. Entonces, si tú quieres entrar por la puerta angosta, compite como si compitieras por un premio. Contiende con un adversario. Tenemos un adversario, ¿sí o no? El adversario de nuestras almas. Si quieres entrar al cielo, también debes esforzarte en contender con él. ¿Para qué? Para que lo logres, si no, no vas a lograr nada. Debes luchar, debes pelear y debes rogar. Eso significa que te esfuerces a entrar por la puerta angosta. Ahora bien, propósito para cada cristiano, por decirlo así en lo personal. Y ya vimos muchos ejemplos de propósitos a nivel iglesia, a nivel jóvenes, para los que no son cristianos, pero a nivel de cada discípulo, de cada cristiano. ¿Cuáles son tus propósitos para este año, amado? En cuanto al servicio a Dios, cuando uno se vuelve cristiano, cuando Dios te salva, en automático pasas a ser su siervo. ¿Cómo lo sirves? ¿Eres diligente? Una vez que has decidido servirle y que dices, yo voy a hacer esto por Dios, ¿permaneces en Él, en eso? ¿O eres de los que te cansas? ¿O eres de los que dices, hoy no voy? Hay que se la arreglen los demás. ¿Así es tu servicio? ¿Tienes el propósito de que tu servicio a Dios sea con diligencia, con prontitud? ¿O vas a seguir igual? Dentro de tus propósitos, amado hermano, está la negación. Negarte a ti mismo, negarte a tal vez dormir, negarte a tu sueño, negarte a que lícitamente llegando de tu trabajo te duermas, que tal vez pueda surgir el deseo de decir, este domingo no voy. Pero el propósito que deberás de tener es de que, aunque ande cansado, aunque ande molido, aunque esté como esté, yo voy a servir a Dios. Obviamente estamos hablando de condiciones en las que puedas venir. Tampoco si está en una situación muy grave, pues no. Ahí se entendería. Pero hermano, tu servicio va a ir acompañado de diligencia, de negación. Acuérdate, eres un soldado de Cristo. ¿Tú te imaginas a un ejército de 1000 personas y que nada más vayan a pelear 100? De esos 1000, ¿cuántos pelean en una guerra? Los 1000, ¿no? Entonces, si nosotros como cristianos somos miembros de un ejército, ¿cuántos debieran ejercer? ¿Cuántos deberían de trabajar? Todos, y no solamente algunos. ¿Qué otros propósitos? Predicar el Evangelio de Dios. ¿Qué más? Ganar almas para Dios. La Biblia dice que todas las almas son de Dios. Yo te pregunto, amado, ¿tienes tú el propósito este año de por lo menos ganar un alma? Por lo menos una. Y haciendo un análisis, como ya lo decíamos al principio, ¿cuántas ganaste el año pasado? ¿A cuántas les predicaste? ¿A cuántos fueron alcanzados gracias a tu predicación? Por eso debe haber un propósito de que este año, por lo menos uno, amado, que por lo menos tú puedas decir, terminé el 2018 y alcancé un alma para Cristo. Ese deberá de ser también un propósito. ¿Qué más? Crecer más en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. Hay veces que el cristiano tiene un problema, tiene una situación difícil y va y pide consejo. Hermano, necesito esto, necesito saber cómo arreglar esta situación. Y el hermano con sabiduría le dirá, hermano, pues realmente para esta situación tan complicada necesitas mucha sabiduría de Dios. Y muchas de las veces nos limitamos a orar. Señor, dame sabiduría, Señor, necesito sabiduría. Pero ¿cómo te va a venir esa sabiduría, amado? Si este libro lo tienes guardado.
si este libro lo agarras allá de vez en cuando? ¿Cómo vas a obtener esa sabiduría que necesitas? Si a veces lo agarras, lo lees, 3, 4 versículos, y ya te estás durmiendo. ¿Cómo vas a obtener la sabiduría que viene de lo alto? Ya vimos que se requiere esfuerzo, ¿verdad? Bueno, ¿quieres sabiduría? Pues esfuérzate en leer la palabra de Dios. ¿Qué otros propósitos? Permitir a Dios que la imagen de su Hijo se forme en ti. Que realmente cuando camines por las calles, cuando llegues a tu trabajo, llegues a tu escuela, cuando llegues con tus familiares inconversos, que realmente puedan ver que entra alguien que conoce a Jesús, que lo ama, que lo sirve. ¿Qué otro propósito? Pues que ames más a Dios, que ames a su pueblo, que ames a cada uno de tus hermanos. Pero no nomás de decir, te amo mi amado, te amo hermano, sino también de vez en cuando preocuparte por él. Ir y ver necesidades de tus hermanos. Te decía al principio, pues son muchos aspectos los que podríamos ver, pero yo creo que sería mejor que cada uno de nosotros vaya con Dios y le pregunte, Señor, como lo dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿De qué manera puedo usar los dones, talentos, cualidades que me has dado? ¿Cuáles deberían de ser mis propósitos para contigo, Señor? Y para todo esto, definitivamente, ¿qué necesitamos? La bendita dirección del Santo Espíritu de Dios. De otra forma no lo vas a lograr. Podrás tener muy buenos propósitos. En tal ciudad no hay iglesia. En tal lugar no hay quien predique. Yo quiero que haya alguien que predique. Necesitas la guía de Dios. Necesitas la guía de su Santo Espíritu para poder llegar, para poder tal vez armar una estrategia y llegar a ese lugar. Si vas en tus fuerzas, por muy bueno que sea tu propósito, créeme, no se va a lograr. Necesitas la guía de Dios. Amén. Definitivamente necesitamos mucho la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Porque ya vimos, Señor, que es bueno tener propósitos, que es bueno para nuestra propia vida, para nuestra propia estabilidad emocional, Señor. Tener propósitos, sentirnos realizados, Señor Jesús. Buscar, pero en este caso buscar primeramente las cosas tuyas, Señor. Y buscar, Padre amado, que este año que recién comienza, seas tú nuestro propósito, Jesús. Por eso te rogamos hoy, Señor, que tú nos enseñes a buscar estos propósitos, a encaminarlos hacia ti, Señor, y a que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor Jesús. Hoy pedimos de tu dirección, Señor, para caminar contigo, Jesús. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu
porque yo soy tu siervo. Enséñame, oh Dios. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo tu siervo soy. Enséñanos, Señor Jesús, a hacer tu voluntad, Jesús. Queremos caminar como tú caminaste, Señor. Queremos vivir como tú viviste, Señor Jesús. Amando a nuestro prójimo, Señor. Proclamando las buenas nuevas de salvación, Señor. Siendo esa persona que tú quieres que seamos, Señor. Siendo ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija, Señor, que tú quieres. Ese cristiano, esa cristiana, Señor, que tú nos enseñas a ser, Señor. Que por sobre todo propósito, Señor, estés tú, Jesús. Que tú seas nuestro máximo propósito, Señor Jesús. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo soy tu siervo, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo. Porque yo, tu siervo, soy.
cuanto somos tus siervos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Jesús. Ayúdanos a andar en tierra de rectitud, Jesús. Y que tu buen espíritu nos guíe, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor Jesús. Y que la torpeza de un hombre, Señor, sea suplido por el poder de tu Santo Espíritu, Jesús. Para que a cada uno de nosotros, Señor, nos quede claro que nuestro principal propósito debes de ser tú, Jesús. Gracias, Jesús.